Y el riesgo de seguridad, pues que tenemos dos clases de riesgo en el riesgo de seguridad: el riesgo del mercado, ¿verdad?, que está asumido con la reducción del valor mercantil de una inversión como resultado de un aumento de la tasa de interés, y el riesgo de incumplimiento, que es el riesgo de que el inversor pierda las ganancias prometidas porque, por ejemplo, la inversión no logró alcanzar las ganancias que se estaban esperando. Tenemos un concepto muy frecuentemente usado en las inversiones, que es el apalancamiento, en inglés el leverage. Y el apalancamiento no es otra cosa que el uso de fondos prestados para financiar la compra de un activo. Es cuando un inversionista pues puede adquirir una propiedad de $1.000.000 con solamente 250.000. Los restantes 750.000 los va a conseguir en un apalancamiento financiero a una tasa de interés determinada, y él espera recibir un monto superior al que está pagando. Si esto sucede, se llama leverage positivo o apalancamiento positivo. Si sucede lo contrario, se llama leverage negativo o un apalancamiento negativo. Ahora, en la segunda parte que les hablé, vamos a tratar de las diferencias entre el business brokerage con el broker de bienes raíces, es decir, entre el broker de bienes raíces y el broker de negocios. Los brokers de negocios envuelven propiedad personal, el nombre del negocio y otros activos intangibles. Cuando vendemos un negocio, no solamente se trata de contar los inventarios que existen, sino también existe el concepto del goodwill, que es el buen nombre que tenga el negocio, y el potencial de ingresos que éste puede generar. El valor de liquidación o going concern value se refiere al valor por el cual un negocio podrá ser vendido si tenemos que liquidarlo. Ese es el tipo de valor de liquidación. El valor de negocio se puede distribuir en acciones corporativas, donde cada accionista tiene un determinado número de acciones a un determinado valor. Se asumen responsabilidades a corto y a largo plazo. La mayoría de los negocios pues usa de préstamos, algunos que tienen que pagar en el corto plazo para equipos, para maquinaria, para productos, y a largo plazo probablemente edificios u otros bienes de capital. El alcance geográfico es más amplio. Miremos un McDonald's. Pues McDonald's es un negocio que está en todas partes del mundo, no como el negocio de los bienes raíces, que ya mencionamos que es estático, es en el lugar en el que se compra. Los negocios pueden estar en cualquier lugar. Tenemos que en el negocio del brokerage de business, de negocios, un agente real estate debe conocer acerca de las finanzas corporativas, debe conocer qué significan las acciones corporativas, los corporate stock, que hay dos tipos de acciones: las acciones que son comunes y las preferentes. Unas le dan derecho a tener participación solamente en las utilidades, y las otras las primeras le permiten, las acciones comunes, tener derecho como cualquier propietario del negocio, y las preferentes solamente le dan derecho a las utilidades de la empresa, pero no a la toma de decisiones. Tenemos también que hay que conocer cómo hacer los análisis y evaluación de las garantías del negocio que el negocio está presentando. La administración, cómo el negocio está manejando el cash flow. Este es un análisis que se hace del dinero que genera el negocio, los gastos de operación, que incluyen las reservas de reposición y pago de principales intereses hipotecarios. En un análisis de flujo de efectivo, de cash flow, lo que se evalúa es cómo el negocio maneja el dinero que le entra y el dinero que le sale. De ese análisis de flujo efectivo podemos determinar si el negocio es un negocio que está siendo bien administrado. El presupuesto también. Generalmente pedimos en la compra de un negocio, analizamos el presupuesto. Todas estas cosas forman parte de la contabilidad de negocios, pues. En esta contabilidad de negocios analizamos los estados de ganancias y pérdidas, que es un reporte conocido como el income statement. Es un resumen muy conciso de todo el ingreso y gasto del negocio por un periodo de tiempo dado, generalmente un año, pero se puede pedir por 3 meses, 6 meses, si el negocio no ha completado el año. Está diseñado para mostrar todos los resultados de las operaciones del negocio durante ese periodo específico y provee información básica para el análisis de las causas que están generando ganancias o pérdidas en una empresa. Es un reporte muy importante que toda empresa tiene que presentar
a las bancas si quieren obtener financiamiento, o a futuros accionistas si quieren vender acciones de la empresa. El análisis de estado de contabilidad, balance general, muestra la situación financiera de la compañía en un momento determinado en el tiempo, a la hora del cierre del negocio, a la fecha del estado de contabilidad. Se acostumbra a preparar este estado de ingresos y un estado de contabilidad al mismo tiempo, o sea, generalmente se presentan los dos. Esto permite que el ingreso neto, la pérdida neta mostrada en el estado de ingresos para el periodo anterior, esté reflejado también en el estado de contabilidad de ese momento en particular. El análisis de flujo efectivo, del que ya hablé, el análisis del cash flow, flujo efectivo, donde se evalúa cómo se manejan el ingreso y los egresos. La depreciación de los activos, otra cosa muy importante, un corredor debe ser capaz de clasificar los activos susceptibles del negocio a que sean depreciados. Pues el edificio se deprecian, camiones, todo se deprecia porque tiene una vida útil y al final de esa vida útil ya pierde su valor. La fijación de los impuestos también. Cualquier interesado en comprar o vender un negocio sabe el rol crítico que juegan los impuestos en el éxito o el fracaso de ese negocio. Por consiguiente, pues los corredores de negocios deben estar alertas a la necesidad de asesoramiento del cliente en relación a esos impuestos. Otra terminología contable son los activos, que es la totalidad de los recursos con que cuenta un negocio, incluyendo tanto los tangibles como los intangibles, las cuentas y pagarés, el efectivo, el inventario, el equipamiento, todo eso forma parte de los activos. Luego tenemos los liabilities o responsabilidades, son todas las deudas que tenga el negocio, incluyendo los pagarés, las cuentas pendientes por pagar, obligaciones incurridas no pagadas a corto y a largo plazo. Y el capital es el valor neto del negocio, la cantidad en que los activos superan las responsabilidades, es decir, la resta de los activos menos los liabilities, de los assets menos los liabilities, de los activos menos las responsabilidades, nos da el capital del negocio. El valor líquido o el valor del mercado actual menos la deuda hipotecaria es el equivalente al valor líquido de la propiedad. El flujo de efectivo o cash flow es el total de dinero generado en lo que queda después de que se pagan todos los gastos. ¿Cómo evaluamos un negocio? Para evaluar un negocio es muy parecido en cierto sentido a la evaluación de una propiedad residencial. Primero se analizan las ventas comparables, en cuánto se han vendido negocios similares en el área para establecer un valor de este negocio. Otro de los métodos es el análisis de costo de reposición o reproducción menos depreciación. En este sentido vemos cuánto nos costaría montar ese mismo negocio y cuánto nos costaría después de montarlo nuevo menos todas las depreciaciones para determinar un costo de reposición. Después tenemos el análisis de capitalización de ingresos. En este análisis lo que se hace es determinar, bueno, cuánto flujo de dinero produce el negocio y entonces en cuánto tiempo vamos a tener que trabajar para que el negocio repague lo que se le invirtió. Y el análisis de liquidación, en donde analizamos, bueno, si el negocio va mal, si fracasa el negocio, muere el propietario o se disuelve la sociedad, cuánto sería el valor que se podría recibir por el mismo en caso de que tenga que liquidarse. Todos estos son factores determinantes para evaluar el valor, determinar el valor de un negocio. La venta de un negocio. Para listar un negocio, finalmente, pues lo primero es listar el negocio para la venta. Se utiliza un documento similar al Listing Exclusive Agreement, pero con algunas diferencias, porque generalmente se cobra un marketing fee para promocionar el negocio, cosa que no se acostumbra a hacer en la venta residencial. Se identifican todos los activos que tenga su negocio, los inventarios, en fin, todo lo que sea propiedad del negocio. Se establece un valor para el negocio, generalmente se cobra por este servicio para determinar cuánto es el valor real que tiene el negocio. Se resta el valor de todas las responsabilidades a corto y largo plazo del negocio, de los activos que tenga para determinar su capital. Si está organizando como una corporación, hay que dividir el valor neto del negocio entre el número de acciones para determinar el valor que tiene por acción el negocio. Debemos verificar que está cumpliendo con todas las leyes, reglamentos, licencias y patentes. Algunas licencias no son transferibles, el nuevo comprador tendrá que obtenerlas antes de poder operar el negocio. Se anuncia el negocio en unas páginas web especiales que hay para anunciar negocios. También hay unas asociaciones de brokers de negocios en donde participan todos los brokers y agentes que se dedican a la venta de negocios. Encuentra un comprador y ejecute finalmente el acuerdo de compra. La ventaja es que la mayoría de los negocios se compran en efectivo, muchas veces no hay un banco de por medio y son operaciones que se hacen más rápidamente. Coordine todas las partes involucradas para la fecha del cierre de la transacción. Y esto es todo lo que tiene que conocer acerca del capítulo 17.